programa de hoy, obispos de Asia piden a Putin dejar de atacar Ucrania y temen posible holocausto nuclear. Iglesia en Polonia rechaza noticias falsas sobre maltratos a refugiados en la frontera. Y en Cuba también rezan para que acabe la plaga de la guerra en Ucrania. Hola amigos, gracias por acompañarnos en su programa de Noticias con Enfoque Católico. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie Paredes no ha podido estar con nosotros hoy, pero contamos con Bárbara Socorro. Hola Eddie, ¿cómo estás? Gracias por la bienvenida y un saludo a todas las mujeres en su día. Yo soy Bárbara Socorro. Iniciamos el programa con información desde Ucrania. En nombre de la Federación de las Conferencias Episcopales de Asia, el cardenal Charles Maung-Bo pidió al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que detenga los ataques contra Ucrania ante un posible holocausto nuclear. Veamos. En nombre de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia, el cardenal Charles Maung-Bo pidió al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que detenga los ataques contra Ucrania ante la posibilidad aterradora de que se produzca un holocausto nuclear. El cardenal Bo, arzobispo de Yangon y presidente de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia, escribió una carta en representación de los 16 episcopados del continente asiático para pedirle al presidente de Rusia que deje de atacar Ucrania. El purpurado señaló que los ataques masivos a Ucrania y la amenaza inminente del uso de armas de destrucción masiva han llevado al mundo al umbral de la autoaniquilación. En ese sentido, se dirigió al presidente de Rusia y le pidió que detenga los ataques a Ucrania y vuelva a la ONU para hallar una solución pacífica, pues el único camino para el futuro de la humanidad es la paz, aseguró. En este contexto, el purpurado recordó que el mundo ya ha sufrido mucho debido a la crisis multidimensional de una pandemia que ha matado a millones de personas. Por ello afirmó que este debe ser un momento para centrarse en la curación global, no en hacer daño. Además, llamó a recordar las lecciones que dejó la historia sobre las terribles consecuencias de la guerra en la humanidad. Y la Oficina de Comunicación Exterior de la Conferencia Episcopal Polaca advirtió que la información sobre el maltrato hacia algunos refugiados en la frontera es falsa. La Oficina de Comunicación Exterior de la Conferencia Episcopal Polaca advirtió, validando un reciente comunicado de la Cancillería de su país, que la información sobre el maltrato de algunos extranjeros en la frontera polaco-ucraniana es falsa. Según una declaración emitida hace unos días por la Cancillería del primer ministro de Polonia, existen fotos y videos manipulados que circulan en las redes sociales para desacreditar y empañar la imagen de Ucrania y Polonia. En este sentido, la Oficina de Comunicación Exterior del Episcopado Polaco también lamentó estas publicaciones que buscan mostrar al gobierno polaco con una actitud racista hacia los extranjeros de piel oscura que desean entrar a Polonia. Sin embargo, lo que en realidad sucede en la frontera, afirmó el episcopado, es que Polonia está ayudando a todos los extranjeros que huyen de la guerra en Ucrania, independientemente de su país de origen. Asimismo, precisó que el gobierno polaco está impresionado por los voluntarios que ayudan a los refugiados y recordó que recientemente Polonia ha recibido el agradecimiento de representantes de países como Angola, Tanzania, Marruecos, Kenia y Sudáfrica. Por su parte, los católicos cubanos de la diócesis de Ciego de Ávila participaron en una celebración eucarística rezando por la paz en Ucrania y por todos los pueblos que sufren la plaga de la guerra. Los católicos cubanos de la diócesis de Ciego de Ávila participaron hace unos días en la celebración del miércoles de ceniza, en el inicio de la cuaresma, rezando por la paz en Ucrania y por todos los pueblos que sufren la plaga de la guerra. En la misa que presidió el pasado 2 de marzo en la Catedral San Eugenio de La Palma, el obispo de Ciego de Ávila, Monseñor Juan Gabriel Díaz Ruiz, recordó el llamado del Papa al ayuno y la oración por la paz en Ucrania. En su homilía, el prelado cubano alentó a rezar al Señor para que la guerra, la violencia, el odio y el resentimiento no prevalezcan. Por el contrario, animó el obispo que el perdón, la misericordia, la compasión, la tolerancia sean lo prioritario en el mundo entero, especialmente en los pueblos que sufren la plaga de la guerra.
En este contexto, la Oficina de Comunicaciones de la Diócesis de Ciego de Ávila informó que durante la celebración se colocó en el presbiterio una bandera de Ucrania con palomas blancas bordadas como símbolo de paz. Sobre esta se colocó una vela que se mantuvo encendida durante toda la misa como símbolo de solidaridad con el pueblo ucraniano. Y hoy la oficina de prensa de la Santa Sede ha confirmado que se realizó una llamada telefónica entre el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Según se dio a conocer, el cardenal transmitió la profunda preocupación del Papa Francisco por la guerra en curso en Ucrania y reafirmó el llamado del Santo Padre a detener los ataques armados, asegurar corredores humanitarios para civiles y rescatistas y sustituir la violencia de las armas por negociaciones. Finalmente, señala el mensaje del Vaticano, el secretario de Estado reafirmó la disponibilidad de la Santa Sede para hacer todo para ponerse al servicio de la paz. Así es, Eddie, el Vaticano continúa buscando la paz y está moviendo todas sus influencias. Incluso el propio Papa Francisco fue personalmente a hablar hace unos días con el embajador de Rusia ante la Santa Sede y ha enviado 2 cardenales de alto rango para ayudar a los refugiados de la guerra. Por ello, sigamos orando por la paz en Ucrania y también por nuestros compañeros de EWTN en ese país que están tratando de escapar con sus familias de los bombardeos. En otras informaciones, en Estados Unidos, el gobierno del presidente Biden condenó una política de Texas que cuidaba a los niños de ser sometidos a terapias de cambio de sexo. Recientemente, la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó una política en el estado de Texas que establece que los padres que facilitan tratamientos médicos de transición de género a los niños pueden ser investigados por abuso infantil. Y es que hacia fines del mes de febrero, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó al Departamento de Familia y Servicios de Protección de Texas que investigue una serie de los llamados procedimientos de cambio de sexo que la oficina del fiscal general había determinado constituían abuso infantil según la ley existente de Texas. Como se sabe, para la ideología de género o enfoque de género, el sexo no es una realidad biológica, sino una construcción sociocultural. Distintos gobiernos intentan imponer esta corriente a través de la educación de niños y jóvenes. En este contexto, la Casa Blanca emitió una declaración que calificó la política de Texas como una extralimitación del gobierno de lo peor y aseguró que los niños transgénero dan satisfacción a sus padres, alegría a sus amigos y han sido hechos a imagen de Dios. Asimismo, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra, dijo en una declaración que está preparado para tomar acción inmediata y proteger a los jóvenes trans y de género diverso en Texas. Es preciso mencionar que de acuerdo a expertos consultados por CNA, agencia en inglés del grupo ASI, facilitar o apoyar la transición de género no es algo compasivo para un niño, porque de algún modo acuerdan un proceso que cambia radicalmente la vida y que no resuelve los problemas que hay detrás, como alguna dolencia mental. Ahora les contamos que en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un reciente fallo con el que se abren las puertas al cambio de sexo de niños en el país. Frente a esta noticia nos conectamos de inmediato con Marcial Padilla, director de la plataforma Provida y Profamilia con Participación, para profundizar sobre este preocupante tema. Marcial, bienvenido al programa. Muchas gracias, qué gusto saludarlos. Un saludo a toda la audiencia. Marcial, para que nuestro público comprenda mejor, ¿podría precisarnos qué fue lo que se aprobó en la Suprema Corte y bajo qué argumentos? Qué interesante, y perdón, voy a hacer referencia a la pregunta, porque no es que se aprobó algo, se impuso algo. No se está permitiendo algo, sino se está corrompiendo y abusando de menores. O sea, la palabra aprobar es una palabra que queda demasiado positiva para algo tan escandaloso y tan absurdo como lo que hizo la Suprema Corte de Justicia. En resumen, lo que hizo la Suprema Corte de Justicia fue imponer
en caso inmediato al estado de Puebla, en México, pero indirectamente al resto del país, porque es un fallo que sienta precedente, que si un niño, un menor de edad, dice que es del otro sexo, si un niño dice que es niña o una niña dice que es niño, el gobierno tiene que cambiarle el sexo legal en todos sus papeles, en el acta de nacimiento, en el certificado de estudios, y por tanto, aunque no lo diga la Corte, todos sus profesores, todos sus compañeros, etcétera, van a tener que aprender que no es niño si no es niña, o que no es niña si no es niña. Eso es lo que hizo la Suprema Corte de Justicia. Dice que el cambio de sexo legal no puede limitarse a personas mayores de edad, sino que cualquier niño o niña se puede cambiar su sexo legal según disponga. Eso fue lo que sucedió, eso fue lo que se impuso. Ya comenté algunas de las implicaciones, pero es parte de un esfuerzo programático donde, igual que en lo del derecho a la vida, bueno, en este caso, en lo que tiene que ver con las relaciones entre personas, la sexualidad humana, matrimonio, etcétera, también el progresismo va corrompiendo la forma de ser de la sociedad. Y lo que indigna es que en este caso no se detienen ante los niños. Es algo espeluznante, realmente. Marcial, en ese sentido, el presidente de la Suprema Corte aseguró que la identidad de género de los niños y niñas trans es tan valiosa como cualquier otra, por lo que merecen la misma protección constitucional. ¿Qué opina usted sobre esta afirmación? Sí, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia forma parte de este esfuerzo programático y sistemático de corrupción de las realidades de la sociedad en los temas de sexualidad, entre otros. Lo que dice el ministro presidente es falso. No solamente es falso, es que es imposible que sea verdad. Entre otras cosas, porque no existe eso que él menciona. No existe. Lo que existen son niños y existen algunos adultos que son hombres o mujeres y se perciben del sexo opuesto, pero no es una etiqueta que les venga, es una confusión que experimentan y que hasta en el 98% de las situaciones desaparece por sí mismo cuando son menores de edad. Lo que está haciendo el ministro presidente es encadenar y enterrar a estos niños en su confusión en vez de ayudarlos a ellos y a sus familias. ¿Y cómo debemos entender realmente a aquellos niños que sufren una confusión sexual? ¿Cuál sería el mejor consejo que le podríamos brindar a aquellos padres de familia que se encuentran en una situación como esta con sus niños? Sí, y en todos estos temas que tienen que ver con la sexualidad de menores de edad, adolescentes o también de adultos, en mi parecer hay 3 consejos muy básicos. El primero es no asustarse, ¿sí? No se ha muerto nadie, no le han quitado la vida a nadie, o sea, es algo que hay que vivir con serenidad y acompañarlo con serenidad. Lo segundo es que hay que amar de verdad a cada hijo, a cada sobrino, a cada ahijado, porque las personas merecen nuestro amor con problemas y sin problemas, y hay que amar a alguien con todos sus problemas. Lo tercero es amar de verdad y decir la verdad con amor. Tampoco nos vamos a engañar. Entonces, buscar ayuda profesional para acompañarlos, y en la mayor parte de las situaciones, si son menores de edad, por sí mismo va a desaparecer esa situación. La de la confusión de sexo. Finalmente, Marcial, ¿qué acciones tomarán desde la plataforma Provida y Profamilia con participación ante este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Sí, vamos en 2 líneas. Directamente sobre el fallo de la Corte Suprema, ellos lo saben, nos están imponiendo y cerrando la boca. O sea, es una autoridad dictatorial y tiránica la que tiene la Suprema Corte de Justicia para estas cosas, porque no se puede hacer nada más desde el punto de vista legal. Pero sí hay 2 cosas que como sociedad podemos hacer. La primera es tomar conciencia, entender el problema que está sucediendo para formarnos e informarnos y, en segundo lugar, segunda acción, hacer todo lo que tenemos que hacer como ciudadanos para no tener estos ministros de la Suprema Corte de Justicia. Hay muchas cosas que hacen muy bien, pero no podemos negociar unas cosas por otras. Tenemos que tener ministros de la Suprema Corte de Justicia Suprema Corte de Justicia íntegros en su forma de respetar y proteger a la sociedad. Es inaceptable lo que hizo la Suprema Corte. Marcial Padilla, director de la plataforma Provida y Profamilia con participación, gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias.
Muchas gracias a ti. Gracias, Marcial. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana defiende el sexo en parejas homosexuales y señala que esto no afecta su relación con Dios. Además, conoceremos a la organización Evangelical Catholic dedicada a transformar laicos en líderes evangelizadores. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Bienvenidos nuevamente al programa. El Vaticano dio a conocer el video de intenciones del Papa Francisco para el mes de marzo y en el que se nos pide rezar por una respuesta cristiana a los retos de la bioética. Recemos para que podamos dar una respuesta cristiana a los retos de la bioética. Evidentemente que la ciencia ha progresado y hoy día la bioética nos presenta una serie de problemas a los cuales tenemos que responder, no esconder la cabeza como el avestruz. Las aplicaciones biotecnológicas deben usarse siempre basándose en el respeto de la dignidad humana. Por ejemplo, no se puede tratar a los embriones humanos como material desechable, de descarte. En esta cultura del descarte también entran ellos. No se puede. Extendiendo así esa cultura que hace tanto daño. O dejar que las ganancias económicas condicionen la investigación biomédica. Tenemos que comprender los cambios profundos con que se está produciendo con un discernimiento aún más profundo, aún más sutil. No se trata de frenar el progreso tecnológico, no, hay que acompañarlo. Se trata de proteger tanto la dignidad humana como el progreso. Es decir, no podemos pagar el precio de la dignidad humana por el progreso. No, ambos van juntos y armónicamente juntos. Ante los nuevos desafíos que presenta la bioética, recemos para que los cristianos, mediante su oración y su acción social, promuevan la defensa de la vida. Y en otras noticias, el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Monseñor Georg Batzing, pidió cambiar la doctrina de la Iglesia sobre la homosexualidad, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, el celibato y la ordenación de mujeres. El presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Monseñor Georg Batzing, pidió cambiar la doctrina de la Iglesia sobre la homosexualidad, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, el celibato y la ordenación de mujeres. Así lo indicó en una entrevista donde fue consultado sobre si el sexo en parejas del mismo sexo está permitido. Al respecto, el prelado respondió: sí, está bien si se hace en fidelidad y responsabilidad, no afecta a la relación con Dios. El prelado también se mostró de acuerdo con la afirmación del periodista de que nadie se adhiere a las enseñanzas de la Iglesia respecto a que las relaciones sexuales deben darse en el matrimonio. Eso es verdad y tenemos que cambiar de algún modo el catecismo en este tema. La sexualidad es un don de Dios y no un pecado, aseguró Monseñor Batzing. En este contexto, según informó CNA Deutsch, agencia en alemán del grupo ASI, Monseñor Batzing dijo que como vive alguien su intimidad personal no es su problema y nadie que trabaje para la Iglesia debe temer perder su trabajo por esto. Ante esto, en declaraciones a CNA Deutsch, el teólogo alemán Martin Brust criticó al obispo Batzing y precisó que su argumento es engañoso. Está implicando que el catecismo y por lo tanto la tradición de la Iglesia dicen de algún modo que la sexualidad es un pecado. El teólogo precisó que en realidad la Iglesia siempre ha rechazado esa perspectiva como equivocada. Además, resaltó que la enseñanza moral de la Iglesia ordena la sexualidad hacia el amor conyugal de un hombre y una mujer. Cabe indicar que en la entrevista el obispo alemán también habló a favor de la abolición del celibato sacerdotal y la ordenación de mujeres. Ante ello, el teólogo experto Martin Brust dijo que el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana se identifica sin reservas con los pedidos para una revisión general de la moral sexual de la Iglesia, la abolición del celibato y la ordenación de mujeres, y lamentó el apoyo de Monseñor Batzing a estas posturas, alentadas por el polémico camino sinodal en Alemania.
Oremos por la iglesia en Alemania. Y para continuar con la información, nos encontramos conectados en este momento con Mari Pablo, consultora ministerial de The Evangelical Catholic, para contarnos precisamente acerca de esta organización dedicada a transformar a laicos en líderes evangelizadores. Mari Pablo, te damos la bienvenida a WTN Noticias. Esto comenzó en el año 1998 con Tim y Sandy Cruz en Wisconsin. Comenzó en una universidad. Él era un pastor protestante y vio la necesidad y la importancia de la evangelización católica, porque tuvo una conversión y entró a la Iglesia Católica a través de aprendiendo más de la Biblia, ¿verdad? El Señor lo llamó a la Iglesia Católica. Y a través de eso, él vio la importancia de la evangelización en nuestra iglesia, y él quería aprender y quería enseñarle a los otros cómo hacer esto a lo diario con esos estudiantes de esta universidad. Entonces comenzó con un grupo pequeño hablando de cómo formar laicos en la evangelización, y eso creció mucho más allá, y ahora estamos a través de los Estados Unidos entero. Pero es muy fácil, informando, formando y mandando a los laicos para transformar el mundo. Mari, ¿nos podrías contar sobre el método de formación que aplican y cuál es el perfil de los mentores? Bueno, como dice André, lo que más me encantó cuando yo comencé a trabajar con esta compañía es que es muy fácil. No estamos cambiando nada, literal es la misión que hizo el Señor. Él tomó un tiempo para orar y en el desierto, Señor, ¿quién tú quieres que yo invite? Y entonces, literal, comenzó invitando a cada uno de sus apóstoles y caminó con ellos por 3 años y después lo mandó. Y después con el Espíritu Santo sigue formando, ¿verdad? Esta iglesia. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Tomamos un tiempo para discernir quién podemos invitar a este grupo de formación para los laicos, y después caminamos con ellos por como 3 meses y después lo mandamos y seguimos formándolos para siempre después de eso. Es muy importante esa formación continua para poder caminar con ellos. Y todos los mentores somos personas que tenemos un anhelo y un deseo de evangelización, de no solamente de saber toda la información de teología y todo esto, aunque lo tenemos ese material, pero más importante, el corazón y ese anhelo de poder ver la importancia de formar los laicos y cómo nosotros simplemente podemos ser instrumentos para hacer eso. ¿Qué es lo que hace diferente a The Evangelical Catholic de otros proyectos de evangelización católica? Como dije antes, no es complicado porque estamos haciendo lo que Jesús nos ha llamado. Lo que me encanta es que estamos dando maneras practicales, o sea, cosas que podemos usar a lo diario. Hay diferentes cursos, hay un curso que es simplemente cómo compartir tu historia. Hay otro que es cómo tener una conversación, que suena muy simple, pero simplemente sabiendo cómo hacer las preguntas buenas y cómo tener esa conversación cómo llevarlo un poco más a lo profundo, puede ser un instrumento para invitar a la persona a encontrar al Señor en una manera. O sea, que no es solamente hablando y leyendo la Biblia, que es muy importante, pero cómo usar esas cosas en tu diario caminar en maneras que son muy prácticas. Finalmente, Mari, ¿cómo un católico laico puede acceder al programa de The Evangelical Catholic? ¿En dónde está disponible? Es muy fácil, pueden ir a evangelicalcatholic.org y ahí pueden ver toda la información. Te voy a ser honesto, es mucho en inglés, pero tenemos todos los materiales que estamos transformando en español, y yo soy uno de los consultants que es bilingüe. Es una oportunidad para crecer esto. Estamos viendo la necesidad para la iglesia hispana y estamos excited a ver lo que el Señor tiene para nosotros. Mari Pablo, consultora ministerial de The Evangelical Catholic, gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias. Gracias por tenerme, que el Señor lo bendiga. Gracias, Mari Pablo. En otros ámbitos, los obispos de Paraguay alentaron a vivir la caridad y sensibilidad como bandera de la misión tras culminar su última asamblea plenaria. Los obispos de Paraguay, reunidos en su última asamblea plenaria, alentaron a los fieles a vivir la caridad y sensibilidad como bandera de la misión.
Hace unos días los prelados emitieron un comunicado en el que recordaron que en Cuaresma los fieles están llamados a practicar el bien con gozo y alegría. Además, se deben abocar a la conversión personal y comunitaria. Asimismo, recordaron que la Iglesia en Paraguay celebra el año del laicado con el lema "Al instante se pusieron en camino para anunciar a Cristo", y por ello invitaron a todos a participar haciendo el bien en caridad activa hacia el prójimo. En ese sentido, los obispos sostuvieron que es un tiempo oportuno para reflexionar sobre lo que está aconteciendo en el mundo, como el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y en Paraguay con el narcotráfico y su contaminación con la esfera política, instituciones públicas y servidores públicos. De esta manera, los prelados sostuvieron que es grave y preocupante el avance de este mal endémico que enferma y lastima severamente al país, pero aún hay tiempo de no cansarse de hacer el bien. Finalmente, los obispos de Paraguay pidieron a la Virgen María que ante los grandes desafíos que tiene el país y ante la necesidad de una verdadera conversión personal y comunitaria, se pueda erradicar los males de la sociedad y sembrar buenas semillas para cosechar buenos frutos. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Así es, no dejen de seguirnos en todas nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.